Eh, Vamos a comenzar con el curso programado para el día de hoy. Eh, Mi nombre es Ariel Bustamante Villarroel. Soy asesor técnico de ventas de la sucursal Digicorp Cochabamba. Y el curso que tenemos programado para el día de hoy trata sobre sistemas de perifoneo ITC. Bien, eh, ¿qué es ITC? Bueno, ITC es una compañía, ¿no?, que fue fundada en 1993 con más de 3.000 empleados. ¿Sí? Es un fabricante de productos audiovisuales y de iluminación, ¿no?, los cuales se exportan a todo el mundo, ¿no?, con buen reconocimiento, buen nivel de reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Y bueno, en sí, la corporación se llama One Show Volume Electronic Corporation Group, ¿sí? ITC se maneja bajo el lema en inglés, Leading Audiovisual and Lighting System Manufacturer, ¿sí? Lo que quiere decir fabricante líder de sistemas audiovisuales y de iluminación, ¿sí? En la imagen podemos observar la, una fotografía de la sede de la empresa ITC en el Parque Industrial de Yiku, en la ciudad y distrito de Panyu, en Guangzhou, China. A ver, no se ve la diapositiva, me indica. Ah, estaba en pausa. Perdón. Ahora sí se ve, ¿verdad? Bien, gracias. Gracias por hacerlo notar. Bien, entonces, como les decía, ¿no? ITC fue fundada en 1993 con más de 3.000 empleados. Fabrica equipos audiovisuales y de iluminación. ¿De acuerdo? En imagen podemos observar la fotografía de la sede de ITC en el Parque Industrial de Yiku, en Panyu, China. ITC tiene más de 27 años de experiencia en productos audiovisuales y de iluminación desde 1993. ¿De acuerdo? En imágenes podemos ver algunos de los showrooms con los que cuenta en, eh, en la sede en Yiku, en el Parque Industrial de Yiku, ¿sí? ITC tiene una buena capacidad de investigación, ¿no?, contando con más de 500 ingenieros profesionales para diferentes sistemas, ¿sí? Cuenta con cuatro plantas de producción, ¿sí?, en China, en diferentes localidades. Y como habíamos indicado, ITC no solamente fabrica equipos de audio, ¿no?, sino también de visualización, equipos de sonido profesional y también sistemas de iluminación de escenario. Todas estas soluciones que ITC nos ofrece abarcan diferentes ámbitos, ¿no?, de nuestra sociedad, como ser gobierno, educación, bancos, hospitales, empresas, centros comerciales, eh, restaurantes, hoteles, aeropuertos, y bueno, diferentes ámbitos, ¿no? ITC es una empresa
que cuenta con todas las certificaciones que vemos en pantallas y bueno, muchas otras más, ¿sí? Cuenta, por ejemplo, con el registro de la Comunidad Europea, ¿sí? Cumple con las normas de productos peligrosos, ¿sí? Tiene certificación con EN54, que es para equipos contra incendios, normas ISO, certificación de comercialización China también, de China, y bueno, y muchas otras más, ¿sí? Entonces, es un poco para ver lo que es ITC, qué es ITC, y ahora vamos a entrar a revisar lo que es en sí, el temario de la exposición del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que son en una primera parte de este curso webinar, ¿sí? Que está comprendida por en realidad dos presentaciones. La primera va a ser el día de hoy y la segunda será el siguiente mes. Sí, en este primer curso vamos a hablar de los conceptos básicos y cuáles son los componentes de un sistema de perifoneo, ¿de acuerdo? Y para el siguiente curso ya vamos a hablar un poco más de los equipos mismos y las instalaciones, ¿de acuerdo? Bien, el temario es el que para hoy, que tenemos para hoy, es el siguiente. Vamos a ver lo que son los fenómenos acústicos, los elementos que componen la instalación, micrófonos, mezcladores, amplificadores y altavoces, ¿de acuerdo? Y bueno, los siguientes puntos, tipos de instalaciones, configuración de instalaciones y cálculo de instalaciones, lo vamos a ver en el siguiente curso para el siguiente mes. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el concepto de sonido. Vamos a definir lo que es el sonido. El sonido es una variación de presión del aire, ¿no? Que puede ser percibida por el oído humano, ¿de acuerdo? Estas variaciones de presión tienen un rango de frecuencias, ¿sí? Que oscila entre los 20 y 20.000 ciclos por segundo, o hertz, ¿de acuerdo? Entre los 20 y 20.000 ciclos por segundo. Entonces, el sonido en sí es un fenómeno físico, ¿de acuerdo? Y consiste en variaciones de presión en el aire, ¿sí? Son variaciones de presión en el aire, eso es el sonido, ¿de acuerdo? Ese sonido se caracteriza, además de su frecuencia, ¿no? Por su intensidad o amplitud de las fluctuaciones de la presión del aire, ¿de acuerdo? Los sonidos pueden tener diferentes, además de la frecuencia, pueden tener diferentes niveles de intensidad, ¿de acuerdo? Estos niveles de intensidad o variaciones de intensidad, variaciones de presión, se miden en pascales, ¿sí? El pascal es una unidad de medida de presión, ¿de acuerdo? Entonces, estas unidades de pascales sirven para medir las diferentes intensidades de variaciones de presión, ¿de acuerdo? Y bueno, los sonidos no solamente existen en un rango de frecuencias que oscila entre 20 y 20.000 Hz, ¿de acuerdo? Sino que existe en un gran, gran espectro de frecuencias que tenemos la presencia de sonidos, solo que específicamente hablando en lo que es el oído humano, podemos percibir nosotros, las personas, el sonido o sonidos que están comprendidos entre 20 y 20.000 Hz. Ese es el rango de frecuencias que el oído humano puede percibir, ¿de acuerdo? Eh, Hay sonidos que son mucho más, de mucha más frecuencia, así como también de mucha menor frecuencia, ¿de acuerdo? Los sonidos que están por debajo de los 20 Hz, conocidos como infrasonidos, son percibidos únicamente por algunos animales, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el elefante. Los sonidos cuyas frecuencias están por encima de los 20.000 Hz, ¿no? Son conocidos como ultrasonidos y pueden ser percibidos por otro tipo de animales, ¿no? Como por ejemplo los perros y gatos, ¿sí?
Y hay sonidos que están incluso muy por encima de los 20.000 Hz, ¿no? Están oscilando la frecuencia entre los 160.000 Hz, que pueden ser percibidos por otro tipo de animales como el murciélago o los delfines, ¿de acuerdo? De hecho, son animales que se orientan a través del sonido, ¿no? Más que de la visión, ¿sí? Eh, y bueno, los sonidos están formados como habíamos indicado, el sonido está formado por variaciones de presión que tienen diferentes intensidades y frecuencias, por lo cual están representados, vamos a decirlo así, por formas de onda, ¿de acuerdo? El sonido, gráficamente, nosotros lo representamos como una forma de onda que tiene una amplitud, que tiene una frecuencia, y bueno, como toda forma de onda, ¿sí? Eh, Está compuesta por diferentes señales, ¿de acuerdo? Por diferentes componentes, si podríamos decirlo así, ¿sí? Está compuesta por diferentes componentes como cualquier otra forma de onda. Y eh, podemos ver en la imagen un ejemplo de una forma de onda, ¿no? Y sus diferentes componentes armónicos, ¿de acuerdo? En la imagen, por ejemplo, vemos una onda cuadrada, ¿sí? Que podría representar un sonido, una señal de sonido, cuya frecuencia fundamental se muestra, o onda fundamental se muestra por medio de una componente principal que está dibujada con una línea negra, ¿de acuerdo? La forma de onda es la que vemos acá, una forma de onda cuadrada distorsionada, que resulta tener todas las componentes que se observan en color negro y a colores, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir que toda señal, toda onda puede ser representada por la suma de muchas otras, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto regresando al tema específico del sonido, decíamos que son variaciones de presión en el aire y que se miden en pascales, ¿de acuerdo? Y que, bueno, tienen diferentes niveles de intensidad. Estos niveles de intensidad pueden oscilar, pueden variar en un orden bastante grande, ¿de acuerdo? En un orden que llega a 1 millón de veces, podríamos decir, ¿sí? Desde lo que es un, un micropascal, ¿sí? Hasta lo que son 10 millones o micropascales o 10 pascales, ¿de acuerdo? O sea, el sonido, si lo medimos en pascales, resulta que obtenemos una escala de medición muy grande, por lo cual se usan los decibelios para tener una escala más pequeña y más comprensible, si podríamos decirlo así, ¿de acuerdo? En donde el nivel mínimo o el umbral mínimo que el oído del humano puede percibir corresponde a 0 decibelios y el umbral máximo que el oído humano puede percibir corresponde a a los 120 decibelios. ¿De acuerdo? En ese sentido, el nivel de referencia cero decibelios, correspondería a un nivel de presión sonora de 20 micropascales. Como podemos observar en esta escala vertical, el nivel de presión sonora de 20 micropascales sería el umbral inferior, ¿no? En el cual el oído humano puede percibir el sonido, ¿no? Y corresponde a 0 decibelios, ¿sí? Y el nivel más alto de 20 pascales, ¿sí? Correspondería a los 120 decibelios que sería el
umbral superior o el sonido más fuerte que podríamos nosotros como seres humanos poder soportar o percibir, ¿no? Percibir y soportar, ¿no? Al lado derecho podemos ver una tabla en donde 0 decibelios corresponde al umbral mínimo de audición, ¿no? Y 10 decibelios observamos que corresponde al sonido producido por una persona cuando respira de forma tranquila. 120 corresponde al sonido producido por el motor de un avión, ¿de acuerdo? Y ese ya es un ruido ya prácticamente, un sonido prácticamente ya insoportable por una persona, ¿no? Entonces, ese es básicamente el umbral o la escala auditiva, ¿no? De nosotros las personas, ¿no? De los seres humanos, ¿sí? Y bueno, usamos esta escala en decibelios, ¿por qué? Porque es una escala un poco más entendible, más comprensible, ya que en pascales la diferencia del mínimo y el máximo en este rango de niveles es pues una cantidad muy grande, ¿sí? Entonces, por eso manejamos los decibelios, ¿no? Para no manejar números muy grandes. Y bueno, acá podemos observar algunos sonidos, algunos niveles sonoros y gamas de frecuencia de algunos instrumentos musicales, como ser un piano, un órgano, una flauta, un violín, y en sí todo lo que es una orquesta, ¿no? Compuesta por diferentes instrumentos musicales. ¿De acuerdo? Bien, dentro de lo que es el sonido también tenemos que mencionar lo que es el ruido. El ruido lo vamos a definir de forma sencilla como todo aquel sonido molesto o indeseado, ¿de acuerdo? Todo aquel sonido que no querramos tenerlo presente, que no querramos percibir, que no querramos oírlo, está definido como ruido, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, dentro de esto está lo que es el ruido producido por el tráfico vehicular, el ruido producido por un transformador eléctrico o, por ejemplo, en una oficina, el sonido producido por una impresora, por ejemplo, una fotocopiadora, son sonidos que no deseamos percibir, que no lo queremos, que no lo deseamos, que son de repente molestos, lo cual está definido como ruido, ¿sí? Y bueno, en la tabla podemos ver algunos ejemplos de los niveles sonoros de cada uno de ellos y su gama de frecuencias. Bueno, habiendo definido lo que es el sonido como variación de presión, lo que es ruido también, y habiendo hablado de lo que es la escala de medición del sonido, tanto en pascales como en decibelios, y por qué usamos decibelios y no pascales, vamos a mirar un poco de las características del sonido, ¿de acuerdo? Una de ellas, al menos las más importantes, ¿no? Una de ellas, la primera que vamos a observar, vamos a revisar, es la atenuación, ¿sí? El sonido se atenúa gradualmente a razón de 6 decibelios cada vez que la distancia se duplica en fuentes sonoras puntuales, ¿de acuerdo? Como podemos observar en la imagen al lado derecho, vemos, tenemos una fuente sonora puntual, tenemos un parlante, un megáfono tal vez, y bueno, el fenómeno de atenuación nos dice que el sonido se va a atenuar en 6 decibelios, ¿no? Cada vez que la distancia se duplique. Esto para fuentes puntuales, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, tenemos un nivel sonoro de 80 decibelios, ¿sí? 80 decibelios a 1 metro de distancia de la fuente sonora. Y si duplicamos la distancia de la fuente sonora, si nos ubicamos ya no a 1 metro, sino a 2 metros, vamos a tener un nivel sonoro de 74 decibelios. O sea que hemos reducido, ¿no? Hemos reducido la capacidad sonora, la intensidad sonora en 6 decibelios por el simple hecho de habernos alejado 1 metro más de la fuente sonora, ¿no? Al haber duplicado la distancia de la fuente sonora, ¿sí? Entonces, la atenuación nos indica este fenómeno de atenuación, que es una característica del sonido, nos dice que para una fuente puntual, ¿sí? Cada vez que duplicamos la distancia de la fuente sonora, el sonido se atenúa en 6 decibelios, ¿de acuerdo?
Pero no sucede lo mismo cuando usamos una fuente sonora lineal, ¿sí? Lo anterior sucede para fuentes sonoras puntuales. Pero cuando tenemos una fuente sonora lineal, ¿sí? La atenuación es solo de 3 decibelios cada vez que duplicamos la distancia a la fuente. Como vemos en la imagen, tenemos una fuente más a la derecha. Podemos ver una fuente sonora lineal, ¿de acuerdo? O sea, podríamos decir que esta fuente sonora produce ondas y no esféricas, sino cilíndricas, ¿sí? Lo cual ayuda a que la atenuación sea menor, ¿sí? Entonces, ubicados a 1 metro de distancia de la fuente sonora lineal, el nivel sonoro es de 80 decibelios, y duplicando la distancia, ubicándonos a 2 metros de la fuente sonora lineal, la atenuación o el nivel sonoro va a ser de 77 decibelios, ya no de 74, ¿no? O sea que la atenuación va a ser solamente de 3 decibelios, solo por el hecho de que la fuente sonora es lineal y no puntual, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se logra esto? Lo vamos a ver más adelante. Una fuente sonora lineal logramos apilando un montón de altavoces, por decirlo así, ¿no? En pocas palabras. Acá podemos observar con un poco más de detalle lo que decíamos anteriormente. Tenemos una fuente sonora lineal, un altavoz, y ubicados a 1 metro de distancia tenemos un nivel sonoro de 88 decibelios. Si duplicamos la distancia y nos ubicamos a 2 metros de la fuente sonora puntual, vamos a tener una atenuación de 6 decibelios, ¿no? Lo cual a 2 metros nos va a dar un nivel sonoro de 82 decibelios. A 4 metros vamos a tener un nivel sonoro de 76 decibelios, ¿no? Y a 8 metros tenemos una atenuación de 70 decibelios. Para el caso de una columna de altavoces, que podríamos decir que se trata de una fuente sonora lineal, a 1 metro de distancia tenemos 79 decibelios, mucho menos que para el caso del altavoz de la fuente sonora puntual, ¿no? A 2 metros, duplicando la distancia, tenemos un nivel sonoro de 76 decibelios, debido a que la atenuación es solo de 3 decibelios en este caso, ¿no? A 4 metros tenemos 73 decibelios y a 8 metros tenemos 70 decibelios, ¿no? Entonces, cada que duplicamos la distancia de la fuente sonora, en este caso lineal, la atenuación es menor, ¿no? En el caso de la fuente puntual. Como podemos ver, el nivel sonoro, el nivel sonoro a 1 metro de distancia de la fuente lineal es menor, ¿no? Que la fuente puntual. Sin embargo, a 8 metros de distancia el nivel sonoro es el mismo para ambos casos, ¿no? Es el mismo. Bien, eso en cuanto a la atenuación, es una característica, ¿no? Del sonido. También hay que mencionar que la atenuación es mayor, ¿no? Y para frecuencias que son más altas, ¿de acuerdo? Los sonidos que se encuentran en rangos de frecuencia más altos se atenúan con mayor facilidad, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que los sonidos de más baja frecuencia, de más alta frecuencia, eh, es un poco más difícil de que lleguen a mayores distancias. En la imagen podemos observar un ejemplo de lo que decimos. Tenemos una persona que se ubica a 1 metro de la fuente de sonido, en este caso puntual, ¿no? Y observamos que el sonido tiene un rango de frecuencias que oscila entre los 100 y 10 kHz. ¿Sí? Ubicada a 1 metro, esta persona puede percibir los sonidos que se encuentran en ese rango de frecuencias que son emitidos por la fuente sonora, entre 100 Hz y 10 kHz. Si esa persona se ubica a 100 metros de distancia de la fuente sonora, ¿sí? Produciendo la fuente sonora el mismo sonido,
Esta persona va a poder percibir con la, podríamos decir, con la misma claridad, no la misma intensidad, pero sí la misma claridad, el rango de frecuencias que se observa en imagen, ¿no? Los sonidos graves van a poder ser bien percibidos, o sea, van a llegar con facilidad sin tener mucho problema. Sin embargo, los sonidos de frecuencias más altas van a tener mayor atenuación, ¿no? Y van a ser menos perceptibles, ¿no? Por el oído de esta persona. Si ubicamos a esta persona un poco más lejos, a 300 metros, por decir, como se ve en la imagen, ¿no? Observamos el gráfico de que en el gráfico inferior que los sonidos graves todavía se mantienen, ¿no? No sufren demasiada atenuación, son perceptibles por el oído humano de esta persona, pero las frecuencias más altas, ¿no? Que están en orden de los kilohertz, ya se van perdiendo y ya no son perceptibles por el oído de esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es mayor la atenuación del sonido en frecuencias más altas. ¿De acuerdo? Otra característica del sonido, ya habíamos mencionado la atenuación, es la absorción y reflexión del sonido, ¿sí? Absorción y reflexión del sonido. ¿Sí? Cualquier elemento que se encuentra en el camino de una onda sonora producirá siempre dos efectos opuestos. Absorberá parte de la energía de la onda sonora y reflejará el resto. ¿Sí? La relación entre el sonido absorbido y sonido incidente se denomina coeficiente de absorción. En la imagen podemos ver un ejemplo de esto y hay que mencionar que las superficies que son planas o lisas reflejan con mayor facilidad el sonido y absorben menos del sonido incidente sobre la superficie. Y las superficies que son corrugadas, ¿sí? Corrugadas, absorben más el sonido, ¿de acuerdo? Y reflejan menos, ¿sí? Entonces, igual es una característica del sonido la absorción y reflexión, ¿no? Cualquier elemento que se encuentre, dice, ¿no? En el camino de una onda sonora, ¿no? Va a producir dos efectos, ¿no? Parte del sonido lo va a absorber y parte del sonido lo va a reflejar, ¿de acuerdo? Y dependiendo de las características de esta superficie, será mayor la absorción o menor, ¿no? O mayor será el sonido reflejado o menor el sonido reflejado. En el caso de superficies planas, lisas, estas superficies reflejan más el sonido, ¿no? Y absorben menos. Y las superficies corrugadas son más absorbentes, ¿no? Que reflectantes, son más absorbentes. En ese sentido, ustedes podrán pensar ya o darse cuenta que, por ejemplo, en las iglesias, de donde tenemos muchas superficies planas, existe mucho reflejo de sonido, lo que conocemos como eco, ¿no? Y bueno, otra característica del sonido es la difracción. Entonces, la difracción dice, ¿no? Para que el sonido se refleje en un objeto ha de cumplirse una regla básica, ¿no? Dice, ¿no? Que su tamaño sea igual o mayor al de la longitud de onda del sonido en cuestión. La difracción tiene que ver con la presencia de objetos, ¿no? De diferente tamaño en el trayecto, ¿no? Que recorre el sonido, ¿sí? Dependiendo del tamaño del objeto, es que el sonido puede atravesar a través de con facilidad, dependiendo del tamaño del objeto, ¿sí? A frecuencias bajas, el sonido puede atravesar más fácilmente los obstáculos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a frecuencias bajas la longitud de onda de la onda sonora es más grande. Y bueno, mientras más grande sea la longitud de onda de la onda sonora, más fácil le va a ser atravesar objetos también de mayor tamaño. Y mientras más pequeña sea la longitud de onda de la onda sonora, ¿sí? Entonces le va a ser más complicado al sonido poder atravesar los objetos, ¿sí? En otras palabras, a frecuencias bajas, el sonido atraviesa mejor los obstáculos o vence mejor los obstáculos,
y a frecuencias altas le es más difícil poder atravesar los obstáculos, las frecuencias más altas, ¿no? Como se puede observar en la imagen, ¿de acuerdo? Y se van creando sombras, como se puede ver, sombras, ¿no? A frecuencias altas debido a la presencia de obstáculos que están en el trayecto, que se presentan en el trayecto de lo que es el sonido, ¿no? El camino del sonido. Esto produce lo que se denomina difracción. Bien, otra característica del sonido es el eco y reverberación, ¿no? Que ya tiene que ver más con lo que es con lo que había mencionado anteriormente, la reflexión y absorción, ¿no? De las superficies en donde el sonido, con las superficies con las que choca el sonido, ¿no? Bien, el eco y reverberación es provocada por la reflexión del sonido que choca, ¿no? Contra diferentes objetos, ¿no? Es una prolongación de la audición de un sonido, provocada por las reflexiones que llegan al oído instantes después del sonido original. Ese es el eco y reverberación, el eco. Son sonidos que llegan un poquito más tarde, por decirlo así, debido a que siguen trayectos más largos, ¿no? Porque van a chocar con las diferentes superficies del ambiente en el que nos encontramos y al chocar y reflectarse demoran o siguen un trayecto un poco más largo que el sonido original, ¿no? Que es un sonido directo. Entonces se produce este fenómeno de eco y reverberación. En la imagen vemos, ¿no? Tenemos una imagen que nos va a ilustrar un poco esto. El sonido directo está llegando a través de esta imagen, este trazo que está acá, este dibujo que está acá, esta línea, eh, representada por pequeñas ondas, ¿no? Que llega de forma directa a esta persona que se encuentra dentro de este ambiente, ¿no? Tenemos la fuente sonora y tenemos un sonido directo. Esta fuente sonora, pero no únicamente va a emitir sonido en esta dirección, sino que va a emitir sonido en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, una de las trayectorias que sigue el sonido, que se dirige en contra de una de las paredes del ambiente, choca contra la pared, la superficie de la pared del ambiente y rebota, es reflejado, parte es absorbido y parte es reflejado, y llega también a ser percibido por esta persona, ¿no? Un sonido, obviamente, con menor intensidad, pero que también es perceptible, ¿no? Pero este sonido sigue un camino un poquito más largo que el sonido directo, ¿no? Que la onda directa. Entonces, al seguir un camino un poquito más largo, tarda o demora un poquito más en llegar a esta persona, lo cual se interpreta como eco, ¿no? Y o reverberación, ¿no? Acá vemos que esta trayectoria sigue, simplemente tiene un choque, podemos decir, un solo reflejo, ¿no? El impacto incide solamente en una de las paredes del ambiente. Acá vemos otra trayectoria en donde el sonido choca dos veces, ¿no? Se refleja dos veces en las dos paredes opuestas de este ambiente y recién llega a la persona, ¿no? La persona que se encuentra en el ambiente. Y obviamente este sonido va a tardar un poquito más, esta señal va a tardar un poquito más en llegar que la anterior, que reflectó una sola vez, y obviamente más que la que no se reflejó y llegó de forma directa a esta persona, ¿no? Entonces, esto se conoce como eco y reverberación. Y bueno, se interpreta como reverberación cuando este tiempo, ¿sí? De retraso es menor a 0,1 segundos, ¿sí? Y se interpreta como eco cuando este tiempo es mayor a los 0,1 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que sucede en las iglesias, por ejemplo, muy notorio, y obviamente tiene tiempos que son mayores a los 0,1 segundos, y por eso se denomina eco, ¿de acuerdo? Bueno, ya vamos a ver un poco más de eso adelante, más adelante, ¿no? Acá tenemos una gráfica similar, ¿no? De lo que es lo que decíamos anteriormente, el eco y reverberación. Una fuente sonora, tenemos a una persona, y
podemos observar que el sonido sigue diferentes trayectorias. Hay una señal, ¿no? Un sonido que llega de forma directa, parte del sonido llega de forma directa a la persona y parte del sonido llega a través de diferentes reflexiones, ¿no? Lo que produce el eco y reverberación, ¿sí? Entonces, como ustedes ya podrán darse cuenta, en algunos casos es conveniente tener este eco y reverberación, pero en algunos casos no también, ¿no? Cuando se trata de música, por ejemplo, sí puede ser conveniente tener un poco de eco y reverberación. Sin embargo, cuando se trata de centros de auditorios donde generalmente se habla, ¿no? Se tiene un orador, no es bueno tener mucho eco y reverberación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos eco y reverberación se pierde mucho de lo que se entiende el habla o la inteligibilidad de la palabra del orador, ¿no? Entonces, depende del tipo de ambiente o auditorio en el que se esté, ¿no? Para ver el tema de cómo evitar, ¿no? O no el eco y reverberación. Bien, hasta este momento habíamos hablado de lo que es el sonido como onda sonora, ¿no? Hemos hablado de frecuencia, variaciones de frecuencias en diferentes sonidos, reflejos, atenuaciones y decibelios, ¿no? También hemos hablado de decibelios para referirnos a diferentes, a las intensidades, ¿no? Del sonido, pero ahora vamos a hablar de lo que es de la señal de audio, ¿sí? La señal de audio no es lo mismo que el sonido en sí, ¿sí? La señal de audio es una señal electrónica, ¿sí? Es una señal que está compuesto por señales eléctricas, ¿sí? Esa es la señal de audio. El sonido en sí son variaciones de presión, ¿de acuerdo? Entonces, la señal de audio es simplemente una representación, podríamos decir así, es una representación de lo que es el sonido, ¿no? De forma proporcional, ¿no? Y para ello, obviamente, existen instrumentos, equipos que se encargan de convertir la presión sonora, ¿no? En señal de audio, ¿no? En señales eléctricas que se puedan manejar, que se puedan tratar, que se puedan incluso transportar, ¿no es cierto? Que se puedan de un punto a otro, ¿no? Para perifoneo sobre todo. Existen, obviamente, todos esos equipos que se van a encargar de primero convertir la señal de audio de la fuente original, la fuente de audio original, la van a convertir en señales de audio, señales eléctricas, y, y posteriormente, después de esta señal haber sido tratada a través de diferentes componentes, va a ser nuevamente convertida en niveles de presión sonora, ¿no? Va a ser nuevamente convertido en, eh, en sonido, ¿no? Entonces los equipos y los componentes de un sistema de perifoneo se encargan primero de convertir el sonido en señal de audio y posteriormente convertir la señal de audio nuevamente en sonido, ¿no? Entonces, la señal de audio está conformada básicamente por señales eléctricas. Y las señales eléctricas obviamente no son audibles, ¿no? No son audibles. Lo que es audible son las señales, o perdón, lo que es audible es el sonido. Eso es lo que es audible, ¿no? Los niveles de presión sonora, ese es un fenómeno audible, ¿no es cierto? Pero las señales de audio no. Las señales de audio son solamente señales eléctricas que sí pueden ser medidas, que sí pueden ser tratadas, sí pueden ser manipuladas, ¿no? Para mejorar el sonido de repente, para transportar el sonido de un punto a otro punto, para amplificar el sonido, y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, la señal de audio, como les decía, son señales eléctricas, ¿sí? Bueno, la señal de audio también están representadas por formas de onda que tienen una amplitud, que tienen una frecuencia. Y bueno,
estas señales de audio, al ser señales eléctricas, ondas eléctricas, presentan diferentes niveles de tensión, ¿sí? Están conformadas básicamente por tensión, corriente, frecuencia, y bueno, vamos a ir viendo más adelante todas sus características, ¿no? Una señal de audio puede tener diferentes niveles de tensión, ¿no? Que pueden variar entre 1 milivoltio a 100 voltios, ¿sí? Ya teniendo el sonido convertido en señal de audio, esta señal de audio puede variar, hablando ya en voltios, de una señal eléctrica, hablando en voltios, puede variar desde 1 milivoltio hasta 100 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Igual, como habíamos indicado anteriormente, es una escala un poquito grande, ¿no? Hablar, el rango de unidades que teníamos presente en la escala de 1 milivoltio a 100 voltios es bastante amplio, por lo cual también en algunas ocasiones es bueno manejar lo que son los decibelios volt, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, para lo que son micrófonos, los micrófonos trabajan con voltajes que se encuentran en el orden de los milivoltios, ¿sí? Eh, Podemos ver que se encuentran, por ejemplo, en el rango de los 1 milivoltio, acá en la escala inferior podemos ver 1 milivoltio, 3 milivoltios, ¿sí? Son niveles de voltaje bastante pequeños, ¿de acuerdo? Y para facilitar su manejo, manejamos los decibel voltio, ¿sí? El decibel voltio corresponde, como se puede ver en la imagen, en este caso, a menos 60 decibel voltio para 1 milivoltio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, no significa que sea un voltaje negativo, por si acaso, ¿no? El decibelio es una función logarítmica, únicamente significa que hace referencia a un número que es bastante pequeño, pero que no es negativo, ¿no? Sino que es bastante pequeño nada más. Entonces, como ustedes pueden observar también, esta escala en decibel voltio es mucho más comprensible, tiene menos unidades que esta escala en voltios, ¿no? Desde los milivoltios hasta los 100 voltios hay muchas más unidades que esa escala que va desde los menos 60 decibelios hasta los 40, ¿no? Bien, en lo que es la señal de audio, tenemos que también mencionar lo que es el nivel de potencia, los diferentes niveles de potencia que manejan las señales de audio en los diferentes equipos que conforman un sistema de polifoneo. Tenemos diferentes tipos de potencia, ¿sí? La más importante es que les vamos a mencionar en esta presentación es la potencia eficaz, ¿ya? Que la potencia que podemos obtener del equipo, de cualquier equipo, de forma continua. Tenemos la potencia musical, que es una potencia que obtenemos únicamente de forma transitoria, por un lapso de tiempo corto. Y la potencia PMPO, que es la conocida como pico-pico, que es la que muchas veces los fabricantes emplean para asignarle a sus equipos y hacer crecer, por decirlo así, el número, ¿no? De la potencia que nos puede proporcionar un equipo, ¿sí? La potencia PMPO, sobre todo en equipos de industria china, por decirlo así, en equipos de industria china, vemos que el fabricante los caracterizan por la potencia PMPO, que es un número bastante grande, ¿sí? Pero que no es una potencia, por decirlo, real, ¿sí? Potencia real que nos puede entregar un equipo, ¿sí? La potencia eficaz es la potencia em, que un equipo realmente nos puede proporcionar, ¿de acuerdo? Ya que el cálculo de esta potencia por decirlo así, es en base a la corriente, ¿no? La corriente continua que nos puede de forma continua que nos puede proporcionar el equipo, ¿sí? Acá hay que mencionar lo siguiente, la potencia de un amplificador se mide a su entrada, ¿no?
con una señal de 1 kHz, ¿sí? Y bueno, se aumenta el nivel hasta que el medidor de distorsión conectado a su salida indique una distorsión determinada en porcentaje, ¿sí? O sea, la potencia que se le da a un equipo eh, tiene un valor máximo referido a un nivel determinado de distorsión, ¿sí? Y esta distorsión está indicada en términos de porcentaje que indican cuánto se deforma la señal de audio, ¿no? Una vez que el equipo nos entrega este sonido, ¿no? A su salida, ¿de acuerdo? Bien, bueno, la distorsión nos permite evaluar la capacidad que tienen los productos de sonido de procesar las señales de audio sin alterar su timbre o contenido de armónico, ¿sí? En la imagen podemos observar una forma de onda o señal pura. Vemos que aquí tenemos una forma de onda o señal pura. En el primer gráfico observamos que está relacionado un gráfico de unidades de voltio para la amplitud y tiempo. Y en el segundo gráfico es frecuencia e intensidad en decibelios, ¿sí? Esta forma de onda tiene una frecuencia determinada, como ustedes pueden ver, ¿sí? Esta frecuencia está representada en este otro gráfico como una sola línea. ¿Por qué? Porque tiene un solo valor esta frecuencia. Cuando este sonido, esta señal es introducido o introducida en un amplificador, ¿sí? A la salida de ese amplificador vamos a tener esta misma señal, pero con una cierta distorsión, ¿de acuerdo? Que puede hacer que varíe en esta forma de onda pura, vaya a variar en intensidad y en frecuencia. Entonces, un equipo que tenga mayor distorsión, ¿no? Nos va a arrojar una forma de onda que va a tener mayores componentes en frecuencia y diferentes intensidades, ¿sí? Entonces, la distorsión de un equipo se mide en términos de porcentaje, ¿sí? Y tiene que ver justamente con el tema de cuán parecida es, cuán iguales, ¿no? Cuán parecida es la forma de onda que sale del equipo con respecto de la original, ¿no? Habiéndole agregado potencia, obviamente, a esta forma de onda original, ¿de acuerdo? Entonces, acá vemos, por ejemplo, que el equipo de abajo, el amplificador de la parte de abajo, representado por este triángulo, tiene un THD, que se denomina Total Harmonic Distortion o distorsión armónica total del 5%, lo que produce una deformación mayor de la forma de onda original, ¿no? Y en el segundo caso tenemos una forma de onda un poquito más parecida a la original, debido a que este equipo tiene un THD o una distorsión armónica total mucho menor, ¿no? Que es del 0,1%. Este dato viene especificado en los equipos, ¿sí? En la ficha técnica de los amplificadores, por ejemplo, tenemos este dato del THD, ¿no? El Total Harmonic Distortion, como lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Bueno, acá tenemos una pequeña tabla, ¿no? De lo que es la relación señal-ruido. La relación señal-ruido expresa la relación de niveles entre la señal en sí y el ruido que le acompaña. Igual es un dato que acompaña a los equipos de audio. Como ejemplo, en general, podemos ver que tenemos algunos datos acá. Un amplificador, por ejemplo, tiene una señal ruido, una relación de señal ruido de 60 a 100 decibelios. Y un disco compacto, un reproductor de CD, tiene una relación señal ruido del 95 decibelios. Una casetera, un reproductor de cassettes,
tiene una relación de señal-ruido de 40 a 60, ¿sí? Lo cual indica que tiene bastante ruido, y un receptor de radio de FM oscila entre los 50 decibelios y un receptor de radio AM entre los 35 decibelios, ¿no? Lo cual indica que el nivel de señal y ruido es menor, debido a que el ruido obviamente es bastante, ¿no? Gama dinámica es otro concepto que se maneja en los equipos de audio, que manejan señales de audio. Es la diferencia que existe en una determinada señal de audio entre la amplitud o nivel de los pasajes más intensos y los más débiles, ¿sí? O sea, la gama dinámica básicamente es esta diferencia entre el pico mayor y el pico menor de la forma de onda de la señal de audio. ¿Sí? Esta diferencia que puede reproducir el equipo es conocida como gama dinámica, ¿no? O sea, se refiere específicamente a los niveles de intensidad. Por ejemplo, acá tenemos en el primer gráfico tenemos una buena dinámica de un equipo reproductor de CD, ¿no? La diferencia, ¿no? Entre niveles máximo y mínimo que puede reproducir el equipo es bastante amplia. Y en el segundo caso, en un reproductor radio AM, vemos que la diferencia existe entre la intensidad máxima y mínima es menor, ¿no? Entonces es de menor gama dinámica este equipo, este segundo equipo, ¿no? Respuesta en frecuencia, ¿no? Se define como el comportamiento de un determinado equipo de sonido en relación a las diferentes frecuencias que componen una señal de audio, ¿no? Y ya tiene que ver con las diferentes frecuencias que puede reproducir el equipo de audio, ¿no? Mientras más rango de frecuencias pueda producir, mejor es la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, hablamos, ¿no? De diferentes conceptos acá de los equipos o conceptos que están relacionados con la señal de audio, el nivel de potencia, la distorsión, la relación de señal-ruido, y lo que es gama dinámica, respuesta en frecuencia, que obviamente al ser eh, conceptos que están relacionados a la señal de audio, están también ligados a lo que son las características de los equipos, ¿no? De audio, ¿sí? Otra característica de los equipos que manejan señales de audio es la impedancia, ¿no? Como ustedes ya lo sabrán. Y existen diferentes tipos de impedancia, ¿no? Impedancia de entrada, de salida, impedancia mínima de carga. Y hay que tomar en cuenta la adaptación de impedancias al momento de interconectar diferentes equipos, ¿no? Es algo que también viene especificado, ¿no? En cada uno de los equipos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y hasta ahí habríamos visto lo que son básicamente los conceptos del sonido, sus características, algunos fenómenos del sonido, y también hemos visto lo que es la señal de audio y los conceptos que están relacionados con la señal de audio. Ahora vamos a pasar hablar rápidamente de lo que son los componentes, ¿no? De un sistema de audio, de una instalación, de un sistema de perifoneo. Básicamente los componentes de un sistema de perifoneo o de audio son los que se enumeran se pueden ver en la pantalla. Están conformados por lo que es un micrófono o micrófonos, mezcladores, amplificadores y altavoces, ¿no? Básicamente, esos son los componentes o elementos que componen una instalación de audio o de perifoneo. ¿De qué se encarga cada uno de ellos? Rápidamente revisamos esto. El micrófono se va a encargar, como habíamos dicho, de convertir el ruido de la fuente sonora, o perdón, el sonido de la fuente sonora lo va a convertir en señal de audio. Esta señal de audio va a pasar a un mezclador que se va a encargar de combinar con otro tipo de sonidos, de repente de otras fuentes sonoras o otras fuentes de señales de audio. Se va a encargar de mezclar estos sonidos y se los va a pasar a un amplificador. El amplificador lo que va a hacer es sumarle potencia a la señal de audio
para pasárselo a un altavoz, el cual se va a encargar de convertir nuevamente esta señal de audio amplificada, lo va a convertir en sonido nuevamente, ¿no? Y ese es el ciclo, ¿no? Esos básicamente son los componentes de un sistema de audio. Los micrófonos tienen diferentes tipos de construcción, entonces si ustedes investigan un poco sobre ello, existen diferentes tipos. Los más comunes son los de tipo condensador, ¿sí? Un micrófono de tipo condensador es similar al que vemos en la imagen, ¿sí? Ustedes ya lo pueden revisar con más calma en la diapositiva o en el archivo PDF que está ya en el colgado en el webinar. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de eso porque la hora ya nos está pisando. Algunas características de los micrófonos es la sensibilidad, la respuesta en frecuencia, ¿no? La directividad o patrón polar, la impedancia de salida, el nivel de presión acústico máximo, el nivel de ruido propio, la relación de señal a ruido, el rango dinámico y también la respuesta impulsional. Entonces, eh, ya habíamos hablado también de muchas de estas anteriormente, habíamos hablado justamente de estos conceptos que están relacionados con la señal de audio, ¿no? Eh, que ustedes van a poder ver que están especificados en las diferentes fichas técnicas de los equipos, ¿no? Em, por ejemplo, la directividad acá podemos observar que también es de diferentes tipos, ¿no? Existen micrófonos unidireccionales, bidireccionales, omnidireccionales. En la ficha técnica de los micrófonos viene indicado, ¿no? Qué tipo de directividad tiene cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, también existen diferentes, respecto a las características constructivas de los micrófonos, existen de diferentes tipos también, ¿no? Y acá podemos ver ya un micrófono, ¿no? Como ejemplo de la línea ITC, ¿no? Este micrófono es el modelo T-621A, ¿no? Que viene con una campana construida de forma interna, ¿sí? Este micrófono, ¿no? Tenemos acá la ficha técnica, los datos más importantes de la ficha técnica. Nos dice que tiene una respuesta en frecuencia que oscila desde los 50 Hz hasta los 12.000 Hz, como se puede ver, ¿no? Está en un rango de frecuencias bastante amplio, ¿no? Cubre bastante el rango de frecuencia, el espectro de frecuencias audible, ¿no? Por el ser humano, ¿no? Tiene una impedancia de entrada de 600 ohmios, tiene una sensibilidad de menos 63 decibelios. No quiere decir que trabaje con un voltaje negativo, ¿no? Sino que trabaja con niveles de voltaje bastante pequeños, ¿no? Que están en orden de los milivoltios. Indica las dimensiones del mismo, el peso y la forma de energizarlo, ¿sí? Utiliza una batería de 9 voltios o puede ser también un adaptador de corriente, ¿no? Como se ve en imagen, ¿de acuerdo? Entonces, este es uno de los modelos que vienen de micrófono en ITC, ¿no? Este también de tipo cuello de cisne, ¿no? Que se conoce. Este micrófono nos indica que viene con una campana interna, ¿sí? Dice built-in chime, dice, ¿verdad? Quiere decir que este micrófono, cuando lo usemos en un sistema de perifoneo, al momento de comunicarnos nosotros o hacer un comunicado a través de los altavoces, al momento de presionar o activar el micrófono, va a sonar una campana, vamos a poder entregar o hacer el mensaje. eh, Y posteriormente, igual va a sonar, al momento de desactivar el micrófono, va a sonar una campana, ¿sí? Esto es lo que quiere decir el built-in chime, que, bueno, la mayoría de los micrófonos para sistemas de perifoneo lo tienen, ¿no? Y bueno, respecto a la respuesta de frecuencia, impedancia, sensibilidad, ustedes pueden observar que tiene muy buenas características, ya que
cubre un gran rango del espectro de frecuencia audible. La impedancia que maneja es relativamente baja. La sensibilidad del equipo es también bastante alto porque trabaja con niveles de voltaje muy pequeños, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta al momento de instalar un micrófono es el acoplamiento acústico. El acoplamiento acústico es un fenómeno que se da cuando ubicamos el micrófono en la trayectoria o muy cerca de la trayectoria del sonido que proviene del altavoz, ¿no? Como se ve en imagen. Debemos evitar, ¿no?, ubicar los micrófonos dentro del campo de proyección de sonido del altavoz, ¿de acuerdo? Para que no se produzca este acoplamiento acústico, que es básicamente una retroalimentación del sonido, ¿no? A través del micrófono hacia el altavoz, nuevamente el micrófono, amplificador, altavoz, lo cual produce, ¿no?, un ruido bastante incómodo, ¿no? Entonces, el acoplamiento hay que evitarlo, hay que evitarlo, perdón, colocando el micrófono fuera del el campo de incidencia, ¿no?, del sonido, del camino del sonido producido por el altavoz. Los mezcladores, como decíamos anteriormente, se van a encargar de combinar una señal de audio con otras, ¿de acuerdo? Entonces, un mezclador es un equipo que recibe una señal de audio, tiene diferentes canales o diferentes entradas de audio y las va a mezclar, las va a sumar dependiendo de cómo sea manipulado, ¿no?, los elementos de control del mezclador. Y bueno, el funcionamiento básico del mezclador es similar al que se ve en la imagen. Aquí tenemos una serie de amplificadores configurados en un circuito sumador, ¿no? Lo que hace este circuito es mezclar o sumar todas las señales de entrada a una sola salida, ¿no? Básicamente así funciona un mezclador. Y bueno, acá tenemos la estructura básica de un mezclador. Podemos tener diferentes fuentes de señales de audio, como ser micrófonos, como puede ser un reproductor de MP3, puede ser de repente un instrumento musical, y que todas ellas combinadas van a producir un solo sonido combinado, ¿no? Un elemento importante del sistema de polifoneo o sistema de audio son los amplificadores o el amplificador. Un amplificador es un dispositivo que mediante la utilización de energía adicional magnifica la amplitud de las señales de audio, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hace un amplificador es agregar potencia, agregarle intensidad, ¿no?, a través de sus elementos internos a una señal de audio, ¿sí? Y obviamente a su salida vamos a tener una señal amplificada, ¿no?, de mayor potencia, para que obviamente sea mejor audible o pueda llegar a una mayor distancia, ¿no?, de la fuente original. Este es el esquema básico de un amplificador, ¿no? Diagrama de bloques, maneja los sonidos en diferentes frecuencias, graves, audios, medios y agudos, ¿de acuerdo? Amplifica en diferentes frecuencias. Existen diferentes tipos de amplificadores, ¿no? Amplificadores de clase A, clase B, AB, amplificadores de clase C, de clase D y también otras clases. Lo más común en equipos, al menos que son de calidad, lo más común es encontrar amplificadores de clase D, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no son equipos que tienen mayor eficiencia, ¿de acuerdo? Son equipos más eficientes, que disipan menos potencia que los anteriores tipos de amplificadores, que los de tipo A, B, C, ¿de acuerdo? Los amplificadores de clase D, en su etapa de potencia, básicamente tienen el circuito la configuración electrónica que se ve en el esquema en pantalla, ¿sí? Está compuesto básicamente por dos transistores FET, como se ve en pantalla, ¿no?, en configuración tipo puente, y esta configuración
hace que la pérdida de potencia de las señales eléctricas sea menor que en amplificadores de las anteriores clases, ¿de acuerdo? Entonces, ITC, al menos en la mayoría de sus amplificadores, implementa este tipo de circuito con transistores FET o MOSFET para obtener mayor eficiencia, mayor rendimiento, menor pérdida de potencia bueno, al momento de tratar la señal de audio, ¿no? Si bien es cierto que los amplificadores de clase, por lo menos clase A, B y C, tienen mayor fidelidad que los de clase D, sin embargo, tienen mucha pérdida de potencia, por lo que no son muy eficientes y, bueno, no, no son muy comerciales, ¿de acuerdo? Bueno, acá podemos ver cómo funciona un amplificador de clase D, ¿de acuerdo? Funciona básicamente con transistores FET que se abren y se cierran, que se cortocircuitan y se abren para producir formas de onda cuadradas, ¿no? Y de esta forma tener la menor cantidad de pérdida de potencia posible. Una de las características de los amplificadores es la potencia cedida, la distorsión, el nivel de ruido, la distorsión armónica total que mencionábamos anteriormente, y también la diafonía entre canales, ¿sí? La distorsión y todo lo que son esos niveles de ruido, distorsión, niveles de ruido y estas distorsiones de amplitud, de frecuencia y de fase, está contemplado en lo que es todo esto, en lo que es la distorsión armónica total. El THD, la distorsión armónica total, que es un dato que viene para los equipos, en la ficha técnica de los equipos, incluye o hace referencia a estas distorsiones que tenemos enumeradas acá y a los diferentes niveles de ruido que el equipo presenta, ¿no? El THD es la sumatoria de todas las armónicas, de todas las potencias de las armónicas eh, de ruido, ¿no? Eh, relacionado o en relación al nivel de potencia de la forma de onda fundamental de la señal de audio. Ese es el THD y está representado en términos de porcentaje, como habíamos indicado anteriormente, ¿no? Otra característica de los amplificadores es si este cuenta con líneas balanceadas o no balanceadas, ¿sí? Eso tiene mucho que ver también con lo que es el ruido, ¿sí? Los equipos de ITC, en la mayoría por decirlo en el 100% de los casos, tanto para lo que es entrada de micrófono y salida de audio, presentan, perdón, sobre todo en lo que son entradas de audio, presentan líneas balanceadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es una línea balanceada? Una línea balanceada es aquella que elimina el ruido a lo largo bueno, que se adquiere a lo largo de todo el trayecto que existe entre la fuente sonora y el equipo que recibe la señal de audio, ¿no? La fuente de audio y el receptor de audio. Eh, existe todo un cableado, ¿no? Todo un cableado que es susceptible, ¿no? de adquirir ruido, de percibir ruido, ¿no? De sumarle ruido a la señal de audio. Una línea balanceada eh, lo que hace es eliminar este ruido que se adquiere en el trayecto, ¿no? De todo ese cableado que existe desde la fuente de audio hasta la entrada del equipo amplificador, por decirlo así, eh, elimina todo ese ruido adquirido en ese camino, ¿no? Una fuente no balanceada no realiza esa función, ese trabajo, por lo cual obtenemos un sonido, una señal de audio con ruido, ¿sí? Debido a que la línea, al no ser balanceada, pues no ha sido eliminado el ruido que ha sido adquirido en ese trayecto, ¿no? De todo ese cableado. ¿De acuerdo? Y bueno, esto sobre todo se maneja en lo que es el cableado desde el micrófono hasta la entrada del mezclador o amplificador, así como también podría hacerse
desde un reproductor de audio o hasta un amplificador o incluso un altavoz, ¿no? Dependiendo de, obviamente, cuán larga sea esta distancia y a través de qué equipos pueda pasar o artefactos puedan influir, ¿no? En lo que es el cableado de esa instalación, ¿no? Entonces, es muy importante tener una línea balanceada para poder eliminar el ruido que se origina en el cableado. Otra característica de los amplificadores, algunos de ellos presentan una entrada que permite conectar una central telefónica, ¿no?, al amplificador para poder escuchar, pues, lo que se habla en algunos de los teléfonos o internos de la central telefónica en los altavoces del sistema de perifoneo, ¿no? Entonces, algunos amplificadores tienen una entrada especial para conectar a una central telefónica y poder usar uno de los internos, ¿no?, como fuente de señal de audio, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un equipo ITC bastante sencillo, por decirlo así. Es el T6060BU, ¿sí? Es un amplificador mezclador, ¿sí? ¿De acuerdo? Es un amplificador mezclador. Este equipo nos va a permitir, por decir, mezclar una señal de un equipo reproductor de MP3 o directamente, perdón, el, el, el- la música ambiental que de repente podemos tener en un almacenado, en una memoria flash, va a poder mezclar con la señal de un micrófono, por ejemplo, ¿no? Para un sistema de perifoneo. Este equipo se va a encargar de hacer ese trabajo de mezclar y también de amplificar esta señal para poder llevarlo hasta los altavoces, ¿no? Acá tenemos la ficha técnica de este equipo, ¿sí? Y la ficha técnica nos indica que la potencia de salida es de 60 watts, ¿sí? La salida para altavoces es de 70 y 100, 70 voltios, 100 voltios, y también tiene salida de 416 ohmios. Hay que aclarar que 70-100 voltios se usa para transportar la señal de audio a distancias largas, hablamos de 50 metros, 100 metros, tal vez más, y 416 ohmios se utiliza para transportar la señal de audio a distancias cortas, ¿no? A distancias cortas hablamos de unos cuantos metros, ¿no? Eh, Sin embargo, para sistemas de perifoneo se usa 70-100 voltios, ¿no? Acá tenemos la sensibilidad, ¿no? Impedancia y sensibilidad de entrada para las diferentes entradas de micrófono del equipo, ¿no? Tiene entrada para 3 micrófonos, tiene también entrada auxiliar, tiene 2 entradas auxiliares. Y bueno, tiene también conexión para un filtro, ¿sí? El EMC es conexión para un filtro de ruidos. Bueno, y acá especifica, ¿no?, las impedancias de entrada para los micrófonos y la sensibilidad también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la entrada para el micrófono, para los micrófonos 1, 2 y 3, dice que tiene una sensibilidad de 5 milivoltios y una impedancia de entrada de 600 ohmios, dice, ¿no? En el caso de la línea de entrada de tipo jack, ¿no? No balanceada, ¿sí? Estamos hablando, estamos hablando de uno de los conectores, ¿no?, de tipo jack del equipo. Está ubicado en la parte posterior del amplificador, ¿no? Hace referencia a estas entradas de acá, tipo jack, son líneas no balanceadas, ¿no? Son líneas no balanceadas y la impedancia de entrada de estos conectores es de 600 ohmios y la sensibilidad es de 5 milivoltios, ¿no? Después también nos indica que tiene entrada para para los micrófonos 1, perdón, 2 y 3, otro tipo de entrada balanceada tipo XLR, ¿no?
con una sensibilidad de 2.5 milivoltios e impedancia de entrada de 2 kilo ohms, ¿no? Esto es, en este caso, estamos hablando de estas entradas, ¿no? Tipo XLR. Micrófonos 2 y 3, entradas para los micrófonos también 2 y 3, tipo XLR, nos indica que son entradas balanceadas, ¿no? Cuya sensibilidad es de 2.5 milivoltios e impedancia de entrada de 2 kilo ohms, ¿no? Entonces, todo eso está especificado, ¿no? Todas las características del equipo, las entradas están indicadas en la ficha técnica, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros adquirimos el equipo, es siempre bueno revisar todo esto a detalle para poder hacer una buena instalación, una buena conexión, y bueno, y que no nos falle, ¿no? Y que no tengamos problemas, ¿no? Eh, Todos estos conceptos que se ven acá, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, al menos la mayoría de ellos habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Conceptos que están relacionados con la señal de audio, ¿no? Por ejemplo, la sensibilidad, impedancias, y bueno, algunos otros potencias y otros datos más, ¿no? El rango de respuesta en frecuencia, por ejemplo, acá tenemos la respuesta en frecuencia de este amplificador, va desde 50 hasta los 16 kHz. Tenemos acá la señal relación, ¿no? Señal y ruido. El señal y ruido está dado para las entradas de los micrófonos y la señal y la entrada auxiliar también. El THD, el Total Harmonic Distortion, nos dice que para este amplificador es menor, ¿no? Menor a 0.5% a una frecuencia de 1 kHz y una potencia de salida de un tercio, ¿no? Un tercio de su capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, tiene también, y bueno, acá tenemos otros datos como, no sé, el tipo de formato que puede reproducir, ¿no? Archivos de audio que puede reproducir en formato MP3, la capacidad máxima que soporta en memoria USB, eh, y bueno, tenemos otros datos más, ¿no? La potencia fantasma, ¿no? En este caso, para los micrófonos que necesitan alimentación adicional, ¿sí? Y bueno, algunas otras características más, ¿no? Datos técnicos, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que ustedes lo puedan revisar con más detalle los conceptos que anteriormente habíamos mencionado, términos que habíamos mencionado que están relacionados con la señal de audio y que ustedes van a poder ver, ¿no? Que se encuentran especificadas en la ficha técnica de los diferentes equipos, ¿no? Micrófonos, amplificadores, mezcladores y también altavoces, ¿no? Un altavoz es un traductor o conversor de energía eléctrica, ¿no? Lo que hace es convertir la señal de audio, la va a convertir en señales de presión sonora o presión de aire, lo que va a producir sonido, ¿de acuerdo? Igual que en caso de los micrófonos, los altavoces tienen diferentes características constructivas de funcionamiento. eh, Bueno, existen diferentes tipos de altavoces. Principalmente están clasificados por el rango de frecuencia en los cuales pueden trabajar, ¿no? Bajas frecuencias, medias frecuencias y altas frecuencias, ¿no? Los altavoces que trabajan en bajas frecuencias son conocidos como subwoofers o woofers. Los equipos que trabajan en medias frecuencias son conocidos como medios, altavoces medios, y los equipos de alta frecuencia son conocidos como tweeter o altavoces de agudos, ¿no? Acá tenemos una clasificación un poquito más estricta respecto a lo que es el rango de frecuencias en los que trabajan los diferentes altavoces. Los tweeter, por ejemplo, trabajan entre 4 kHz a 20 kHz, son los que llevan a frecuencias más altas. Los mid-range medios trabajan entre 400 Hz y 5 kHz. Los mid-bass o medios bajos trabajan entre 200 Hz y 3 kHz, que son frecuencias más bajas. Los woofers, los bajos, son los equipos que trabajan dentro de los 30 Hz a 2 kHz. Y los subwoofers, que son equipos que trabajan o altavoces que trabajan en frecuencias mucho más bajas, están comprendidos entre los 20 Hz a 1 kHz, ¿no?
Estos son, estos son los más, son las frecuencias más costosas, ¿no? De reproducir. Estos sonidos que son a frecuencias bajas son los más que más cuesta reproducir y que demandan más potencia y más tamaño en lo que se refiere al altavoz, ¿de acuerdo? Y mientras más baja la frecuencia, es más caro es el altavoz, ¿no? Bueno, como ustedes ya seguramente ya lo deben saber, ¿no? Pero también existen altavoces que manejan diferentes frecuencias, ¿sí? Que están, eh, que tienen diferentes, eh, o están compuestos por diferentes tamaños, ¿no? O, de altavoces, ¿no? De parlantes que están compuestos por diferentes tamaños de altavoces en un solo canastillo, ¿no? Como en el ejemplo se puede ver en la imagen. Este altavoz, por ejemplo, puede reproducir eh, tres frecuencias, ¿no? Bajos, medios y altos, ¿de acuerdo? Son los conocidos como multifrecuencia, ¿sí? Bueno, este tipo de altavoces también tenemos en sistemas de perifoneo, ¿no? Eh, por ejemplo, acá tenemos un altavoz de ITC, un parlante de ITC, que está compuesto por dos altavoces, uno grande y uno pequeño, el grande para frecuencias bajas y el pequeño para frecuencias más altas, ¿sí? Este altavoz es el modelo T775HW, ¿sí? Ese altavoz puede cubrir frecuencias que van desde los 100 Hz hasta los 18 kHz. Tiene dos altavoces, como decíamos, uno de 5 pulgadas y uno de diámetro y otro de 1.5 pulgadas, ¿no? Entre ambos pueden cubrir un gran rango, ¿no? Gran segmento, ¿no? Del espectro de frecuencia audible desde los 100 hasta los 18 kHz. Acá tenemos un ejemplo de un altavoz que es simple, está compuesto únicamente por un driver o un altavoz de 5 pulgadas, uno solo de 5 pulgadas, y como ustedes pueden observar, el rango de respuesta en frecuencia es menor al anterior, ¿no? Va de 110 a 18 kHz. El anterior iba de 100 a 18 kHz, cubría un rango mayor, ¿no? Y bueno, mientras más baja la frecuencia es más complicado, ¿no? Reproducir el sonido. Estos parlantes de perifoneo de ITC manejan diferentes niveles de potencia, ¿de acuerdo? Y todos ellos tienen entradas de 70 a 100 voltios, ¿está bien? Eh, Como podemos ver acá, la pista técnica es lo que nos indica, ¿no? Tiene entrada para 100 voltios y 70 voltios, ¿no? Este es el tipo de conexión que se emplea cuando las distancias son largas, ¿sí? Eh, Y bueno, la impedancia también varía, ¿no? Si vamos a usar 70 100 voltios. Eh, el SPL, creo que no lo habíamos mencionado anteriormente, pero está en la diapositiva, es el nivel de presión sonora que puede generar el altavoz. Se mide a 1 metro de distancia del altavoz con una potencia entregada de 1 watt, ¿no? Entonces, a 1 metro de distancia, con 1 watt, con un nivel, un nivel perdón, con una señal de audio de una potencia de 1 watt, este altavoz produce un nivel sonoro de 94 decibelios, ¿no? A 1 metro de distancia. Entonces son datos técnicos que nos entrega el fabricante para poder sobre esto poder dimensionar, ¿no? Nuestro sistema de perifoneo. Es algo que vamos a ver en la siguiente presentación. Acá tenemos, por ejemplo, otro equipo, también compuesto de un solo altavoz, un parlante de un solo altavoz con el driver mide 6.5 pulgadas y el rango de frecuencias es menor al de los anteriores, ¿no? Este altavoz puede reproducir frecuencias más bajas, pero las frecuencias más altas ya no las puede reproducir, ¿no? Solo tiene un rango que va desde los 60 hasta los 2 kHz, de 60 Hz a 2 kHz, ¿no? Entonces este altavoz ya no puede reproducir frecuencias altas, ¿no? Es más un woofer, ¿no? O un subwoofer. ¿De acuerdo? También tiene conexión de 100 a 70 voltios, maneja diferentes potencias. Y bueno, las impedancias también
tiene diferentes impedancias de entrada en función de la conexión que hagamos, 70 a 100 voltios. Y bueno, tiene otros datos más, ¿no? Otros datos característicos del parlante, ¿no? Vamos a ver entonces nosotros cómo usar esta información, ¿no? Que nos proporciona el fabricante, desde el micrófono, el amplificador, el altavoz, ¿no? Los altavoces para el siguiente curso, ¿no? Al momento de dimensionar un sistema de perifoneo. Acá en la pantalla podemos ver también lo que se refiere a los altavoces, cómo se conectan ellos, ¿sí? En paralelo para poder tener diferentes o altavoces en diferentes puntos de una instalación, ¿no? El amplificador nos va a dar un número limitado de salidas, sin embargo, podemos conectar, ¿no? Diferentes altavoces en paralelo para poder tener, ¿no? El sonido mejor distribuido, ¿no? En el ambiente al cual queremos eh, llevar, ¿no? El sonido, ¿no? Y bueno, este es el tipo de conexión que se hace en los altavoces 70-100 voltios en paralelo, ¿no? Eh, Se suman las potencias para poder, para no sobrepasar, ¿no? Sumamos las potencias y nos encargamos de no sobrepasar el nivel máximo que nos pueda entregar el amplificador, aunque en muchos casos los amplificadores de ITC, en la mayoría de ellos, tienen, ¿no? Protección de sobrecarga, ¿sí? Y acá tenemos una fórmula que nos indica cómo calcular la impedancia de los altavoces para poder hacer una buena conexión con el amplificador, ¿no? Y bueno, hasta acá habríamos cubierto un poquito, así un poquito rápido, porque el temario es bastante amplio. Eh, Sin embargo, en la siguiente oportunidad, en el siguiente curso, vamos a ver cómo se interconectan los diferentes elementos que acabamos de ver ya para una instalación final. ¿De acuerdo? Pregunta si disponemos de parlantes IP. Eh, no, o sea, ITC sí cuenta con equipos IP, ¿de acuerdo? Pero parlantes en sí, específicamente IP, creo que no los tenemos en stock. Sin embargo, sí tenemos algunos equipos de amplificación IP, ¿no? De perifoneo IP, ¿sí? Eh, Eso lo vamos a ver un poquito más en la siguiente presentación, que como ustedes ya saben, va a estar publicado en nuestra página de Facebook, ¿no? En el muro de Facebook. Así como también los ejecutivos de venta les van a hacer llegar a través de los diferentes grupos de difusión, ¿no? Por WhatsApp. Bien, agradecerles a todos entonces por la participación. Ya sé que ha sido un poquito